Vamos a ver este ejercicio del taller 2, el ejercicio número 3. Vamos a resolver este, ¿ya? A ver cómo se resuelven estos problemas. Yo idealmente les diría, imagínense lo que está ocurriendo. Es un problema a volumen constante, nos dice que es a volumen constante y va desde una temperatura de 0 hasta 75. Inicialmente yo les recomendaría hagan un dibujo. A lo mejor este es muy simple, un dibujo muy simple, pero uno se va acostumbrando haciendo estos dibujos y posteriormente cuando vienen procesos que son un poco más complejos, que son ciclos, lo visualizamos mucho mejor. Y dice que es un proceso a volumen constante. ¿Qué temperatura sería aquí? ¿Cuál sería la temperatura? ¿Ah? Dígame. ¿De cero o no? El cero, exacto. La temperatura más baja, más cerca del cero. Y aquí tendríamos la temperatura más alta, que sería 75 grados Celsius. Y es un proceso que va a volumen constante desde 0 hasta 75 grados Celsius. Ese sería el proceso. Y nos piden que calculemos el calor, que calculemos el trabajo, que calculemos el cambio de energía interna y el cambio de entalpía. ¿Qué es lo primero que podemos decir? Esto yo les puse aquí la diapositiva que habíamos considerado anteriormente cuando hicimos el resumen, cuando vimos los procesos a volumen constante. Bueno, podemos decir que delta U es igual a C sub V de T o la integral de C sub V de T. Podríamos decir que delta U es igual a Q. Perfecto, estas dos los podríamos calcular solamente con este dato y la integral, ¿verdad? No tendríamos problema. Y la otra pregunta es el trabajo. ¿Cuánto sería el trabajo? ¿Cómo definimos nosotros trabajo? ¿Cuánto es de V el cambio de volumen? ¿Hay cambio de volumen? El trabajo no era cero. Es cero, exactamente, el trabajo es cero. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos que buscar el trabajo, una manera muy simple de visualizar inicialmente en procesos a volumen constante, lo miramos como el área bajo la curva. Y si es un proceso de esta forma, el área es cero. Si tendríamos un proceso que fuese a presión constante, sería el área bajo la curva, el trabajo, y sería P por V2 menos V1. Y si tenemos un proceso a temperatura constante, también el trabajo lo podemos expresar, quedaría expresado dentro de la integral porque la presión no es constante, ¿ya? Entonces, sería integral de P por dV, donde la presión es una función del volumen, porque aquí está, tengo que hacer una integral, no es una línea recta, ¿verdad? No es una línea recta, sino que debería quedar en función del volumen, ¿ya? Eso como paréntesis. Perfecto. Tenemos un término, tenemos el trabajo, nos falta calcular delta U es igual a la integral de C sub V de dt. ¿La integral desde qué temperatura? De 1 a 2. De 1 a 2, es decir, de 0 grados Celsius a 75 grados Celsius. O lo voy a poner igual porque para que no se confundan, que es lo mismo decir desde la integral de, que fue lo que conversamos la otra vez, hasta 348 grados Kelvin. Entonces,
Como C sub B es constante, nos quedaría al final 20,8 Joule partido por Kelvin por la diferencia de temperatura, que serían 348 menos 273. Entonces, al final, ¿en qué unidad nos queda esto? En Joule. ¿Ya? 150, 105, 60. Está expresando que es por 1 mol. Entonces, Joule partido por mol y Joule partido por mol. ¿Se entiende? Porque incluye aquello. Joule partido por mol, Joule partido por mol, porque el problema dice que es 1 mol. Podríamos decir 5 moles, 7 moles, 8 moles, por eso lo dejé expresado por 1 mol. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Entonces, con este término tenemos W es igual a 0, tenemos este valor y tenemos este valor que es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? 1, 5, 60, Joule partido por mol y 1, 5, 60, Joule partido por mol. Ya. ¿Qué nos queda? Tenemos este y tenemos este. Nos falta calcular delta H. ¿Y a cuánto es delta H? ¿Cómo definimos nosotros delta H? Delta U más delta PV, ¿se acuerdan? Este delta U más el delta U lo tenemos, no es problema, tenemos el valor. Delta PV, ¿a qué va a ser igual a en este caso? Si yo digo que es delta PV, yo digo delta PV es igual a la presión, para que lo visualicemos, la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1. Pero el volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Por qué? Porque el proceso dice que es a volumen constante. Entonces, este delta PV va a ser igual. B1 y B2 es igual. Entonces, esto nos queda como V por... V por... No sé por qué está escribiendo lo anterior. V por P2 menos P1. ¿Ya? Entonces, fíjense, delta PV va a ser igual a V por P2 menos P1. Antes habíamos dicho en otros problemas que delta PV era igual a P B2 menos B1, pero nosotros tenemos que irnos a la definición original y ahí considerar aquello. Si el volumen constante es B por P2 menos P1, si la presión es constante es P por B2 menos B1. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Jóvenes. Sí, profesora. Ya. Cero. Entonces, delta H, ahora nos tendríamos que preocupar en calcular y acuérdense que quedamos aquí con esto, que teníamos delta H es igual a delta U más delta PV. Y vamos a calcular esta delta PV. Habíamos quedado entonces que este delta PV era igual a B delta P.
para esta condición específica. Pero B es igual a RT1 partido por la presión 1. ¿Saben de dónde salió eso? A volumen constante tenemos que, vamos a usar la ecuación de los gases, P por V es igual a RT. Entonces, si tenemos volumen constante, voy a tener que P1 partido por T1 es igual a P2 partido por T2. Y el volumen, aquí lo que es igual el volumen, es igual, el volumen va a ser igual a RT partido por P, si considero 1, o podría considerar el volumen RT2 partido por P2. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Podríamos dejar este B2, también lo podríamos dejar como en función de P1, fíjense. P2 va a ser igual a P1, a ver, P2 va a ser por T2 partido por T1. Como tenemos estos datos, podríamos quedarnos y quedar al final como RT1 partido por P1 por, si quieren lo ponemos como número o ponemos P2, P1 por la temperatura 2 que eran 75, 348 partido por la temperatura 1 que son 273 menos P1. Fíjense aquí. Entonces nos queda que es R por la temperatura 1, pero la temperatura 1 son 273 por este factor que da, voy a buscar la calculadora, ahí lo voy a poner. ¿Verdad? No tengo la calculadora, la tenía aquí a mano. ¿Cuánto les da eso? 75. 75. Y nos da 75 en R. Aquí tenemos un problema. Aquí se nos fueron las unidades. Este R, ¿qué unidades tiene? O sea, aquí nos quedó multiplicado. Aquí se nos fueron todas las unidades porque esto quedó en dimensional porque, si se fijan, si nosotros hubiésemos arrastrado las unidades nos queda dimensional. Alguien está tratando de ingresar, a ver. Vi a alguien que estaba tratando de ingresar. Todas las unidades que podemos encontrar en el R, así rápidamente. Pero a nosotros no nos sirve yo me acuerdo que la veían en litros atmósfera. Litro atmósfera, lo que les había dicho, 0.082 litro atmósfera, grados Kelvin, mol. Para trabajar nosotros ahí no podríamos sumarle el cambio de energía interna. Entonces nos conviene trabajar en 8,3 joule, grados Kelvin, mol. ¿Se fijan? Jóvenes, entonces vamos a trabajar con esa transformación de unidades, ¿ya? Entonces, el R, vamos a decir que es 8,3, 8,314 joule partido por mol
y grados Kelvin. Pero acuérdense que aquí teníamos los grados Kelvin, entonces por este 75 que tenía como unidad global el grado Kelvin, entonces nos va a quedar que el V delta P va a ser igual a 621,9 Joule partido por mol. ¿Ya? Muy bien. Ese es el otro dato que necesitábamos nosotros y que estábamos calculando el delta H. Entonces, el valor del delta H, entonces el delta H va a ser igual al delta U más B delta P. Como tenemos el valor de H, tenemos el V delta P, podemos obtener el delta H, que a mí me dio 2181 Joule partido por mol. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entiende o no se entiende? Estoy analizando la última parte. Analícelo. Porque si no, porque este es el momento, mejor es hacerlo así que dejarlo hecho en ¿cómo se llama? En Power, porque uno va mucho más rápido. Entonces, de esta manera ustedes lo pueden ir analizando. Profe, Díganme. ese 8.314 salió de dónde? Ese me fue. Ese 8,314 era el R. Ah, ya, El ya. R nosotros lo podemos expresar en litros, atmósferas, mol, grados Kelvin, que era el 0,082 que ustedes usaban en alguna química. Pero también lo podemos utilizar en Joule. Y como lo tenemos que sumar al cambio de energía interna, es mejor considerarlo Joule partido por mol, porque si no, no podría sumarlo. ¿Ya? Entonces el R ahora generalmente uno lo usa en las unidades que sea más conveniente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacemos un repaso del problema? ¿Ya? Ya. Entonces teníamos un mol de un gas ideal, nos dan el valor de C sub B. Si no tuviésemos, como es gas ideal, si no tenemos el valor de C sub P y lo necesitamos, por lo que sea, nosotros C sub P menos C sub B es igual a R, podríamos obtener el valor de C sub P, que se transforma a volumen constante desde 0 a 75 grados Celsius. Parte en 0, volumen constante, y llega a 75 grados Celsius. Nos pueden calcular el calor, el trabajo, el cambio de energía interna y el cambio de entalpía. Lo primero, el trabajo es igual a 0 porque no tenemos área bajo la curva. Posteriormente, delta U, nosotros lo vimos en clases, es igual a la integral de C sub B dt. Lo podemos hacer la diferencia en grados Celsius o en grados Kelvin. Nosotros siempre tenemos que trabajar en grados Kelvin, pero como la diferencia, lo vimos en la clase pasada, es la misma, podríamos decir 75 menos 0 y nos da exactamente lo mismo. Y vamos a tener el valor del cambio de energía interna. Después nos piden calcular, como tenemos el cambio de energía interna, también tenemos el calor. Tenemos el calor y el cambio de energía interna y previamente habíamos calculado el trabajo. Lo otro que nos piden calcular es delta H y delta H es igual a delta U más delta PV. Analizamos este delta PV porque el delta PV es P2 por V2 menos P1 por V1. Pero el volumen 1 es igual al volumen 2 y es igual a un volumen, digamos, para no darle su índice. Delta PV va a ser igual al volumen por presión 2 menos la presión 1.
Olvídense de esto que está aquí. Y después, ¿qué es lo que hicimos? Tratamos de calcular este delta PB, que era V delta P para este caso específico, y el volumen, podemos decir que es a partir de los gases ideales, V es igual a RT1 partido por P1, podemos considerar, aquí ustedes pueden calcular, esta es una forma de hacerlo, ustedes podrían haber calculado el valor, R1, R por T partido por P1, y P2 menos P1, no sé por qué se borró ahí el 1. Y también el valor de P2 está relacionado, porque es un proceso a volumen constante, lo podemos obtener de esta relación, y P2 va a ser igual a P1 por T2 partido por T1, y las temperaturas las teníamos, por tanto podríamos obtener el valor de P2 y el valor de P1 lo dejamos expresado. A partir de ello, tenemos que R es igual a por la temperatura más por esta diferencia. Entonces, R por la temperatura, por esta diferencia que teníamos anteriormente, nos va a dar R por 75, y el valor de R en unidades de Joule partido por mol grados Kelvin es igual a 8,314 por 75, que era este producto. Esto que está aquí nos queda dimensional y solamente nos quedan los grados Kelvin, ¿ya? Y finalmente obtenemos V delta P, y una vez obtenido V delta P, podemos obtener el delta H, que era igual a delta U más V delta P. ¿Se entendió? ¿Ahí sí? Sí, profesora. Ya. Entonces vamos a seguir con otro problema. Vamos a tratar de hacer la letra A. Con sus compañeros en la tarde hacemos la letra B para ver qué es lo que obtenemos, ¿ya? Tenemos, se comprime aire a 1 bar y 25 grados Celsius hasta 5 bar y 298,15 grados Kelvin mediante dos procesos mecánicos reversibles diferentes. Son dos procesos distintos, ¿ya? Uno, enfriamiento a presión constante seguido de un calentamiento a volumen. Ese es lo primero, y también nos piden, y después nos piden calcular los requerimientos de calor, trabajo, delta H, para cada una de las trayectorias, es decir, en el proceso, en cada uno de los procesos, y nos están dando los valores de C sub P y C sub V, que también nos dicen que suponga que vamos con la ecuación de gases ideales es válida, y a 298 y 1 bar, el volumen molar del aire es 0,02479 metros cúbicos partido por mol. ¿Se entiende el problema? Pareciera que es un poquito complejo, ¿sí o no? Pero vamos a ver. Dice el problema que yo parto en 1 bar y 25 grados Celsius y termino en 5 bar. Es decir, mi condición 1, voy a poner ahora sí lápiz rojo para ver si es que... Mi condición 1 está en 1 bar. No sé dónde, pero está en 1 bar, ¿sí o no? Esa sería, en mi condición, sería mi presión 1. Y finalmente, mi presión 2 serían 5 bar o P2. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo ahí? Y parte de una condición 1 que está a 25, entonces, y sigue a una condición que está a la misma temperatura, ¿sí o no? Jóvenes. Entonces, independiente de la isoterma que yo elija, supongamos que esta es la isoterma de los 25 grados Celsius, parte a una condición 1
y llega a una condición 2. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí? Sí. Ya. Vamos a resolver la pregunta A. Enfriamiento a presión constante. ¿Por dónde se va? Porque parte de 1 y llega a 2. ¿Estamos de acuerdo que parte en 1 y llega a 2? Enfriamiento a presión constante. ¿Se va para allá o se va para acá? Porque si hay presión constante, disminuye, para que nos entendamos, ¿disminuye el volumen o aumenta el volumen? ¿Qué temperatura tendría aquí yo? ¿Más alta o más baja? Aquí se está alejando del cero, entonces esta temperatura es más alta. Para enfriar, yo me voy hacia acá. Sería más bajo entonces. Claro, porque el problema está diciendo enfriamiento a presión constante. ¿Dónde se enfría? Hacia acá, ¿sí o no? Sí. Porque hacia allá se va a calentar. Y luego, seguido de un calentamiento a volumen constante, y luego va hacia arriba. ¿Se fijan? Ya, Este ya. sería, sí, sería, no sería nuestro punto, yo puse 2 ahí, pero en realidad no debería poner un 2. Pongamos un valor prima y aquí pongamos el 2, ¿ya? A mí me gusta considerar, y lo hago de las dos maneras porque hay algunos de sus compañeros que entienden los problemas más gráficamente y otros los entienden de esta manera. Entonces, para mí, para algunos, por ejemplo, a lo mejor es importante poner la presión. La presión en el punto 1, dijimos que era 1. La presión en el punto 2, dijimos que era 5, ¿verdad? Más o menos lo que estábamos haciendo aquí. La temperatura en el punto 1 son los 25 grados Celsius o los 298.15 y los 298.15. Y después la presión, el volumen lo tendríamos que calcular. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Calculemos entonces, él dice que, a 200, el problema dice que a 298,5 y un bar, el volumen molar es de 0,02479 metros cúbicos partido por mol. ¿Ya? Entonces, yo aquí es la misma condición que tengo aquí, un bar. Entonces, aquí el volumen sería en metros cúbicos partido por mol, sin olvidarnos, 0.02479. Ese es el primer punto que nos dan ese valor, ¿ya? ¿Ok? Ahora, para llenar esta tabla, ¿cuál sería la presión prima? La presión 1 es 1, la presión 2 es 5, pero la presión aquí en prima, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Un bar. ¿Lo ven? Es un bar, la presión 1 es un bar. Además que ocurre a presión constante, seguido de un calentamiento a volumen constante. Y después, ¿qué más podemos decir? Que el volumen que yo tengo aquí es igual al que tengo aquí. ¿Están de acuerdo con eso? El volumen en el punto prima es igual al volumen en el punto 2. ¿Estamos de acuerdo? Prima igual al 2. Sí, acá. Ah,
este de aquí, es igual al que está acá, porque dice seguido de un calentamiento, lo que no lo ven en la gráfica, dice seguido de un calentamiento a volumen constante. En el prima es igual al 2. ¿Se entiende? Sí, Por eso a está mí perfecto. por eso a mí me gusta la gráfica, porque en la gráfica puedo visualizar mejor las cosas que... Uy, se me está apagando Me gusta la gráfica porque creo que es más fácil que ustedes visualicen lo que está ocurriendo en el proceso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahora? Tendríamos que calcular para llenar esta tabla y tener los datos de esta tabla, porque para poder trabajar es mucho más fácil conocer los datos en esta tabla y posteriormente decir el proceso a presión constante y hacemos los cálculos de del calor, del trabajo, del cambio de energía interna y cambio de energía de entalpía, lo hacemos desde 1 a 2 y después lo hacemos desde 2 a 3 conociendo los datos, ¿ya? Si se fijan, esta parte de aquí sería una parte previa que ustedes deberían manejar de los cursos anteriores que tuvieron cuando dieron gases. Entonces, calculemos el volumen 2. ¿Cómo calcularíamos el volumen 2? Tenemos dos opciones. A decir, una, podríamos decir P2 por V2 es igual a N por R por T2. Una alternativa, ¿sí o no? Otra alternativa es considerar que es un proceso aquí entre este y este, de acá y acá, que no los hemos considerado, consideramos aquí que es temperatura constante, ¿verdad? Y podríamos decir P1 V1 es igual a P2 V2. ¿Están de acuerdo? Que es mucho más fácil que usar el R. P2, que es 5, por B2, B2. Y obtenemos el valor del volumen 2, que es 4,9 por 10 a la menos 3, en metros cúbicos partido por mol. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Y como es igual este valor de aquí al de acá, decimos 4,9 por 10 a la menos 3 en metros cúbicos partido por mol. Este proceso, ¿se vio? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, hay que buscar la fórmula más fácil para Para calcularlo. resolverlo. Tú lo puedes resolver de la otra manera, pero cuando uno está haciendo una prueba o algo así, tiene que tratar de buscar la manera más fácil de resolverlo y que te puedas equivocar menos. También es cierto. El problema es que aquí tendrías que calcular el n. Tendrías que calcular, aunque, no tendrías que calcular el n. Si tú lo quieres de hacer de la otra manera, ojo, el n debería ser 1 porque esto se está considerando por un mol. ¿Ya? El n debería ser 1 porque lo estás considerando por un mol. ¿Ya? Si quieres lo hace, lo verifique después y se va a dar cuenta que da exactamente lo mismo. También podría ser una alternativa. Lo otro, tenemos listo esto, entonces, como eran igual, habíamos conversado anteriormente que eran igual los valores, ahora me queda determinar esta temperatura prima, que es la que está aquí, que no sé cuál es, que visualmente yo digo, debe ser menor a 25 grados Celsius. ¿Ya? ¿Estamos claros? Jóvenes,
Entonces, de la misma forma, perdón, Le decía que sí estaba claro. perdón, no te entendí. Que le decía que sí estaba claro. Estaba bien, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Ya, gracias. Bien, entonces, ahora podríamos calcular nuestra temperatura prima. Si es que la queremos calcular, la podríamos calcular de la misma manera. ¿Cómo la calcularíamos? ¿Cómo creen ustedes que la podríamos calcular? Entre 1 y prima, ¿qué es lo que es igual? La presión. Es un proceso a, entre 1 y prima es a presión constante. Si es presión constante, P por V partido por T. Entonces quedaría volumen 1, temperatura 1, es igual a volumen 2, temperatura 2. ¿Están de acuerdo? Pero que estoy analizando. Porque, a ver, acá. ¿Dónde está el? Acá está. Desde 1 a prima, el proceso es a presión constante. Si es a presión constante, vamos a decir, yo siempre uso esta ecuación que es la ecuación general que dice igual a NR, ¿ya? Y a partir de ello digo presión constante, listo, presión constante, listo. Aquí, entonces, me queda B1, T1, B2, T2. Y de a partir de eso, entonces, despejo el volumen 2 en este caso, o la temperatura, estoy buscando la temperatura 2, voy a poner los valores. Volumen 1, 0.0, ahí, 0.02479. La temperatura aquí absoluta, porque si no, si nos da negativo, aquí la cosa, la temperatura 1298.15 es igual al volumen 2, 4.9 por 10 a la menos 3, partido por la temperatura 2 en este caso, que sería la prima, ¿ya? Estoy considerando el 2 como prima, porque si no se nos va a armar la confusión con respecto del 2 de allá. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? No me acuerdo si lo calculé. Ah, sí, sí lo calculé. ¿Les dio? Berioska es la ayudante, ¿ah? El lunes, a ver, me voy a cuando volvamos de vacaciones me voy a contactar con ella para que les haga una ayudantía también, ¿ya? Voy a informar cuáles son los ejercicios que hemos realizado para que les haga una ayudantía también y tengan otra sesión de trabajo de ejercicio. ¿Se entendió? Jóvenes, Profe, ¿cuánto daba, profe? 59,6 grados Kelvin. Ya. ¿Estamos bien? 59. Uy, qué feo me quedó el número, pero 6,3. ¿Ya? Vamos a seguir. Bien, ahora vamos a empezar en lo que es nuestro. Lo anterior era tratar de entender, fíjense que hasta el momento no hemos empezado a resolver el problema, solamente hemos buscado los datos del problema, pero no en lo que nos corresponde a nosotros, que es
un proceso a presión constante. Vámonos. Entonces, en un proceso a presión igual constante, porque entre 1 y prima es a presión constante, tenemos presión igual 1 bar, y los datos que teníamos anteriormente, la temperatura y el volumen. Vámonos a un proceso a presión constante. ¿Qué nosotros dijimos de la ecuación general? Delta U es igual a Q menos W. ¿Qué más dijimos? Que delta H es igual a la integral de C sub P de dt. Tengo la temperatura desde la temperatura 1 a la temperatura prima. Y trabajo, vamos a ponerlo al tiro, es igual a P delta V. ¿Ya? Entonces, calculemos delta H primero. Delta H va a ser la integral de C sub P, pero C sub P era 29,10 Joule partido por mol, grados Kelvin, por la temperatura prima menos eso. A mí me gusta siempre decir, desde la temperatura tanto a la temperatura tanto, son los límites de la integral, pero nos queda claro qué es lo que vamos a poner como primer límite de la integral, desde la temperatura tanto hasta la temperatura tanto, ¿ya? Y eso significa que es 59,63 menos 298,15. Y a partir de eso vamos a obtener valor negativo, no se asusten, este valor es mayor, 298 es mayor, delta H nos va a dar menos 6940,9 Joule partido por mol. El grado Kelvin no, porque aquí hicimos la diferencia. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, el trabajo. ¿Qué vamos a decir del trabajo? El trabajo es igual a 1 bar por la diferencia de volúmenes. Yo lo dejé por un tema de conveniencia nomás de unidades en centímetros cúbicos. Acuérdense que este es centímetros cúbicos partido por mol, porque así estaba expresado. Y esto nos da, solamente es cálculo, este es el número mayor, de nuevo negativo, 19840 bar centímetros cúbicos partido por mol. Y aquí hay que usar algún sistema que nos permita transformar las unidades. Un joule equivale a 10 elevado a 3 centímetros cúbicos bar. Con eso se van eso y quedamos en menos 1,984, dividimos por 10, joule partido por mol. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces tenemos, que no se nos olvide, tenemos hasta el momento de una sola pregunta, el delta H, o de un solo proceso, el trabajo. ¿Ya? Jóvenes, ¿están de acuerdo hasta ahí? Y anteriormente teníamos el delta H,
tendríamos el trabajo y tenemos el delta PB. Con esos datos, ¿qué podríamos calcular? Seguimos. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Sí, profe. Ya, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos? Nos están pidiendo delta U. ¿Cómo podríamos calcular delta U? Delta H es igual a delta U más delta PB. Pero es un proceso a presión constante, o sea, P delta V más delta U más delta H. Delta H lo obtuvimos recién como integral de C sub P de T. Delta U no lo conozco. Y P delta V lo obtuvimos como trabajo. En negativo, en positivo, en negativo. Menos 1, 9, 8, 4. Entonces, delta U aquí es lo que es igual. En las unidades que estamos trabajando, que son Joule partido por mol, que no se nos olvide. A mí me dio... ¿Mm? C, 4956.9. Punto 9. No te quedes con tanto detalle porque me va a decir, profesora, después voy a tener que decirle que algo es 0 y no les va a dar ni 0. Así que quedémonos ahí porque les voy a explicar otra cosa más. ¿Ya? ¿Y qué nos queda? El calor. Y tenemos nuestra ecuación general, delta U es igual a Q menos W. Tenemos delta U, que era menos 456, 4956, 56, ¿verdad? Es igual a Q menos más 1984. Si se fijan, generalmente el problema, no sé cuánto les da, pero el problema aquí pareciera que es más comprender el problema que resolver estas ecuaciones. Son varias ecuaciones, después se les empiezan a confundir, pero hay que tener, si uno tiene claro el problema, lo que está ocurriendo, resolver las ecuaciones, aparte del problema que les puede generar la transformación de unidades, está el problema de utilizar las ecuaciones que son las correctas, ¿ya? Menos 6040. ¿Cuánto? Menos 6940. 6.940, eso me dio a mí. Menos, entonces, delta, no es delta, es Q es igual a menos 6.940 Joule partido por mol. Ya estamos listos. Con la primera parte estamos listos. Ya, ahora vámonos. ¿Estamos claros? Que quiero hacer el problema completo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entendió? Ahora nos vamos a ir al... Ya calculamos todo, Q, trabajo, delta H, delta U, los que nos estaban pidiendo. Ahora vámonos al proceso a volumen igual constante. Si me voy al proceso a volumen constante, voy a decir que delta U, acuérdate que lo vimos recién en la diapositiva anterior, era igual integral de C sub B de dt desde la temperatura 1, que son 59.63, a la temperatura. Aquí cambiaron los límites de la integral. ¿Te fijas? ¿Se fijan de eso? Porque la temperatura 1 es la condición prima y la temperatura 2 es la condición 2. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Sí, profe. O sea, de que cambió el valor de prima que estaba arriba abajo. Claro, porque ahora estoy yéndome desde prima hasta la condición 2. El proceso a volumen constante desde prima hasta la condición 2. Prima a la condición 2. No mantengo siempre los mismos límites de la integral, porque estoy en otra situación.
Es decir, desde 59.6 hasta 298.15. Entonces, 20, a algunos a veces les cuesta por 200, y ahora nos va a dar positivo, punto 15 menos 59.63 Joule partido por mol, y eso a mí me dio, el delta U me dio 4,956 Joule partido por mol. ¿Ya? Si es un proceso a volumen constante, W a cuánto será igual, volumen constante, y siempre le hago esto. Presión, volumen, volumen constante, trabajo, ¿hay área bajo la curva? No, Ah, trabajo igual 0. Entonces ya tengo el delta U y el trabajo. Y como tengo el trabajo, como tengo el delta U, quedamos que teníamos que el trabajo era igual a 0 y teníamos el valor de delta U es igual a 4,956 Joule partido por mol. ¿Ya? Entonces, si teníamos el trabajo y teníamos el delta U, también tenemos el Q. ¿Por qué? Porque delta U es igual a Q, entonces Q también es igual a 4,956 Joule partido por mol. Y lo que nos resta calcular es el delta H, pero el delta H es igual a delta U más delta PV, ¿ya? Delta U más delta PV. El delta U lo tenemos, y el delta PV, ¿qué lo que es? Es un proceso era un proceso a volumen constante, lo vimos en delante, que era B por delta P, ¿ya? ¿Se acuerdan? Recién lo vimos. Entonces, el delta H va a ser igual a 4,956 más delta PV, que va a ser igual al volumen, que son 4,950 centímetros cúbicos partido por mol, por 5 menos 1. Y esto es en bar, y vamos a usar al tiro la transformación de unidades. Un Joule equivale a 10 centímetros por bar. ¿Ya? Entonces se nos van a ir estas unidades y nos va a quedar el Joule, y nos va a quedar que delta H es igual a 6,931 en Joule partido por mol. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Jóvenes? sí, profe. ¿Sí? Y después el problema nos consideraba esto, ser un poquito más ordenado y hacer una tablita y poner los valores de delta U, Q, W y delta H, desde 1 a prima y desde prima a 2 y el total. Ya. A partir de esto, si yo sumo el valor de delta H, o si yo sumo el valor de delta U y delta H, el total va a ser igual a 0. Eso significa, entonces, que como nosotros vimos, y esto podríamos resolver un problema, como nosotros vimos que estamos yendo desde 1 hasta 2 por un camino que es distinto a un proceso a temperatura constante, podríamos decir ya temperatura constante, delta H y delta U son 0. Cuando es un cambio de estado, no importa
por el camino donde me vaya, sino que la condición inicial y la condición final. No así el calor y el trabajo. Entonces podríamos deducir a partir de esto que a temperatura constante delta H y delta U es igual a 0 porque vamos a temperatura constante. Y como generalmente están definidos como una integral delta H y delta U del cambio de temperatura, y si no tenemos cambio de temperatura, entonces delta H y delta U van a ser 0, igual a 0 en un proceso a temperatura constante. ¿Se entendió? Jóvenes. Profe, estuvo bueno. Ya, entonces puede empezar a trabajar, Lucas. Entonces trate de trabajar, trate de entender estos problemas, nos falta, ya tiene la visualización, hay muchos ejercicios resueltos de problemas adiabáticos, de problemas a temperatura constante, de problemas a volumen constante, de problemas a presión constante, pero la idea es que lo que primero que tienen que hacer es visualizar lo que está ocurriendo para ponerse a resolver. No es a tontos y locos, tienen que pensar un ratito, ver lo que está ocurriendo y ahí ver cómo vamos a resolver, y de esta manera, de manera gráfica, y después con mi tablita o con la tablita que ustedes se hagan y se ordenen y visualicen lo que están haciendo, es mucho más fácil. Y con un formulario al lado que diga volumen constante, presión constante, temperatura constante, y con las ecuaciones, mucho más fácil ponerse a estudiar de esa manera. ¿Ya? Eso estoy haciendo en una hojita. Sí, sí, tiene que Profe, hacerse que una puedo hoja. usar la gráfica y la tablita para ir ordenando los datos. Exactamente, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, quedamos hasta aquí hoy día. Sigan trabajando. Si tienen alguna duda, me preguntan, me mandan un correo y traten de resolver los ejercicios que les dejé en la guía. Acuérdense que próximamente van a tener su evaluación. Bien, hasta luego, jóvenes. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.